Diputada Camaño, ¿qué es lo que nos puede decir? ¿Cómo vio el año legislativo? ¿Qué le pareció relevante destacar? ¿Qué criticaría? ¿Y qué ve a futuro? ¿Qué quiere para el futuro del Parlamento? No tuvimos un buen año legislativo, en realidad no tuvimos sesiones ordinarias. Eso significa que no tuvimos una agenda propia de los diputados y de los senadores. Y eso es grave, porque la división de poderes prevé precisamente que nosotros legislamos, al igual que el Poder Ejecutivo, que también legisla. Espero que esto se resuelva. Fue una de las cuestiones que le planteamos al presidente de la Cámara cuando lo elegimos. Prácticamente todos los bloques. Sí, La necesidad de que haga funcionar la Cámara en sesiones ordinarias. Lo más relevante del año, sin duda, fue el final, con las leyes que trajo el Poder Ejecutivo en sesiones extraordinarias, vinculadas fundamentalmente a la rebaja de los sueldos de los jubilados. Creo que eso fue algo impactante. Va a impactar en el bolsillo de los jubilados, una reforma además que muchos países del mundo no logran consolidar porque la dirigencia política del mundo no está de acuerdo mayoritariamente en que se tenga que ajustar la economía por el lado de los jubilados. Vos fíjate que el presidente recibió felicitaciones de Brasil, que ha pauperizado la legislación laboral, sin embargo no tocaron a los jubilados. Y lo mismo ocurre con países europeos, donde los conflictos sociales hacen que nunca se pueda tocar las leyes previsionales. Acá se hizo de una manera muy particular, con un acuerdo por afuera del Congreso, primero con los gobernadores, condicionando a los gobernadores en sus ingresos de coparticipación para que pudieran convencer a los diputados en el acompañamiento al proyecto del Poder Ejecutivo. Esto nunca había ocurrido, no tan expresamente. Y luego con una serie de normas vinculadas a lo económico, en las cuales se pretende plantear una rebaja impositiva, en el caso de la reforma impositiva, que naufragó también en el debate de la ley previsional, porque vino con una envergadura y se fue a senadores mucho más raquítica de lo que vino del Poder Ejecutivo. Si nos atenemos, digamos, no nos atenemos fuertemente o puntillosamente a lo que es la terminología en el campo jurídico constitucional respecto de lo que se trata dentro del ámbito de la Cámara de Diputados. Digo, esta suerte de incidencia sobre los gobernadores, muchos la definieron como extorsión, y si hay una posibilidad de hacer presión, ¿esa presión no se traduce en injerencia? No, sí, claramente, además con declaraciones por parte de los funcionarios del Poder Ejecutivo. De hecho, yo tuve que hacerle una cuestión de privilegio al jefe de gabinete, que es el funcionario más vinculado al Poder Legislativo. La Constitución lo vincula y de hecho nosotros tenemos la moción de censura para separarlo de su cargo, que la podemos tomar, por supuesto, en consonancia con las mayorías que se necesitan. Pero es una potestad del Poder Legislativo y sin embargo tuvimos un jefe de gabinete adjetivando respecto a las actitudes de los legisladores. Lamentablemente eso es la falta de respeto institucional que hace mucho tiempo perdimos en la Argentina y que no lo recuperamos. No lo recupera este gobierno con las actitudes que toma, no las ha recuperado el gobierno anterior. Yo creo que esto comenzó cuando empezaron a haber emergencias en el país, en donde el Poder Legislativo rescindió su poder en aras del Poder Ejecutivo, y esto generó un presidencialismo muy exacerbado. Tenemos que transitar un camino para corregirlo, que lamentablemente este fin de año Cambiemos lo tiró por la borda, porque vos fíjate que también en el presupuesto, donde habíamos el año pasado hecho un avance muy interesante en la materia, o sea, en materia de controles y en materia de tratar de regularizar la ley de administración financiera. Sin embargo, este año todo eso se retrocedió, quedó toda la obra pública sin control, y totalmente alejado el presupuesto público de lo que es el control del Estado. Me puse a hacer una pregunta, porque usted tuvo tres intervenciones a lo largo del año tuvo muchas más, pero que fueron de hecho indiciarias sobre que algunas cosas no podían seguir como estaban en la Cámara. Y le pregunto de la última, ¿qué sintió? Porque usted dijo, señor presidente, levante la sesión, no podemos seguir haciendo este papelón,
y además no recurrir a algunas suertes de picardías o argucias reglamentarias. ¿Qué sintió usted en ese momento? Porque prácticamente hay momentos críticos del Parlamento que usted se convierte, como quien dice, en un mediador, o una suerte de voz que pone un parate, pisa la pelota y propone. ¿Cómo vivió esa última sesión? Nosotros habíamos advertido que adentro del recinto había gente que no era diputado. Habíamos advertido que había diputados que todavía no habían jurado y que por lo tanto no debían estar en el recinto. Claro. Y esta situación se la mandamos a decir al presidente a través de una diputada. El presidente lo reconoció porque dijo: ya me di cuenta y las mandé a sacar. Y a trascartón le hicimos el planteo del levantamiento de la sesión. Creo que la diputada Carrió también se da cuenta, porque de hecho ella, cuando hace la moción de ella, que es posterior a la mía, sí. La mía fue una moción concreta que debió haberse votado y no se pudo votar, o el presidente no tomó ninguna decisión. En realidad no debió haberse votado porque no tenía número. El presidente no tomó ninguna decisión, la decisión la toma cuando la plantea Carrió, pero Carrió hace un agregado que es muy interesante para todo este debate, que es decir que estaban en una sesión en minoría. Creo que eso, es un rasgo de lealtad hacia la verdad que es ponderable, pero la realidad es que ellos nunca tuvieron el número que correspondía, porque este tipo de acuerdos que se genera sin los diputados no tiene el consenso de los diputados, aún de aquellos que probablemente se sientan obligados a cumplimentar el compromiso que habían hecho sus gobernadores, pero que al no ser consultados, al no ser explicados respecto a lo que se les estaba pidiendo que hicieran, no estaban dando número. Claro. Y el tema del reglamento es porque yo veo que el presidente estaba con el personal de parlamentaria con el reglamento y digo, no busque en el reglamento lo que no tiene. Usted lo que no tiene son los 129 diputados que necesita para comenzar la reunión. Bien, y ya la última, con gran responsabilidad el año que viene, muchos analistas dicen que el año que viene va a estar trazado o va a estar atravesado por la preocupación económica. Entiéndase esto, preocupación como aspectos positivos, negativos, ¿cómo lo ve usted? Y de qué manera, qué grado de responsabilidad va a tener el Parlamento o posibilidad de incidir en todo este panorama que llega. Yo creo que tenemos posibilidades de incidir si hacemos funcionar el Parlamento. Y tiene que ser un compromiso de trabajo que tenemos que darnos todos. Nosotros no podemos seguir gobernando sin el poder más importante que tiene el Estado, porque es el que representa la voz del pueblo y la voz de los estados provinciales. En ese sentido, el Senado tiene más regularidad en el funcionamiento y nosotros hemos sido absolutamente irregulares. No nos podemos quejar del debate popular en las calles cuando no tenemos la capacidad desde la política de dar ese debate en las instituciones. Si usted cierra la institución, lo más probable es que el debate se traslade a la calle. Entra por la ventana. Entonces, hay una responsabilidad que tiene el Poder Ejecutivo, no el Poder Ejecutivo, el oficialismo, de hacer funcionar esta Cámara y de aguantar las críticas y de aguantar también, de ser tolerantes en el sentido de aceptar que pueden haber otras posturas y que pueden haber otras voces y visiones. Doctora, la última, usted es justicialista. ¿Qué ley cree que necesitaría el pueblo el año que viene? Breve. ¿Qué ley le gustaría sancionar, Todavía tocar, nos proponer? falta recorrer un largo camino para conseguir seguridad. De hecho, los acontecimientos de inseguridad de la última semana, la semana de las fiestas, nos están mostrando a las claras que necesitamos darle una media vuelta de tuerca al tema. No se trata con venir con las reformas al Poder Judicial, sino con instrumentos claros y concretos que tiene que tener el Poder Judicial para poder actuar. Yo creo que nos debemos la ley de extinción de dominio, creo que nos debemos un código penal más severo, un código procesal que haga que los castigos sean inmediatos. Las generaciones que fueron testigos de los delitos que se cometen, no solo por parte del poder, sino también los delitos comunes, tienen que ser testigos del castigo que se imprime. Porque si no, lo que nos pasa a los argentinos es que
hay una generación que ve cometer el delito y que no ve el castigo. Entonces, al no ver el castigo, es como que reina la impunidad. Esto sucede en los grandes delitos, mayoritariamente, porque son los que más tiempo duran, hay más poder adquisitivo como para que los diputados tomen el proceso penal y hagan lo que quieran. Y por supuesto que también se ven los delitos comunes. Me parece que hay un tema de seguridad que no se puede abandonar esa agenda, que hay que ir a más legislación, a mejor legislación. Por supuesto que hay que conformar algunas comisiones que hemos creado a lo largo de estos años respecto al control de la obra pública, respecto al control del endeudamiento del país, y respecto a todo lo que tiene que ver con los controles institucionales, ¿no? Y después hay algunas otras normas más de carácter social que me parece que sería interesante que ahondáramos un poco en el estudio para ver si podemos resolver algunos estigmas que tiene la sociedad, como el tema de la violencia intrahogar, que me parece que allí también hay una vuelta de tuerca, hay legislación comparada muy buena, que me parece que podríamos darle una vuelta de tuerca a lo que tenemos para ir a propender de que este tipo de delitos mermen, y entonces mermen las cantidades de mujeres y de niños que sufren los problemas de violencia en el hogar.